Hola a todos, en este video vamos a empezar con lo que es resolución de ecuaciones diferenciales. En particular vamos a ver los que llamamos problemas a valores iniciales o PBI, ¿sí? Estos consisten en una ecuación diferencial ordinaria más condiciones iniciales, ¿sí? Entonces repasemos un poco qué es una ecuación diferencial. En una ecuación diferencial las incógnitas son funciones, ¿sí? En esas ecuaciones intervienen la función, la variable independiente y también derivadas de esa incógnita, ¿sí? La derivada más alta que aparece, eso va a determinar el orden de la ecuación diferencial. Y lo que es más interesante respecto a las ecuaciones diferenciales, para qué sirven y de dónde surgen, es que representan modelos matemáticos del mundo real. Aparecen mucho en física, en química, en modelos de población y en casi cualquier cosa que a uno se le ocurra se puede plantear una ecuación diferencial. La que vamos a empezar viendo son las ecuaciones diferenciales ordinarias. Eso se refiere a que las derivadas son ordinarias en el sentido de que las funciones que intervienen, la incógnita que yo quiero buscar es una función de una variable y por lo tanto la derivada es una derivada común, ¿sí? Las ecuaciones diferenciales parciales es cuando uno considera funciones en varias variables y por lo tanto aparecen derivadas parciales. Pero bueno, una ecuación diferencial ordinaria o EDO tiene orden n si se le puede expresar de esta forma, ¿sí? Acá tengo una función de la variable independiente t, la función y sus derivadas hasta orden n. Esto igual a 0 representa una ecuación diferencial de orden n, ¿sí? Esto significa que hay que hallar una función y que tiene derivadas continuas hasta orden n. Esta función y va de un intervalo a b en r, ¿sí? Y tanto y como sus derivadas satisfacen esto para todos los valores t en a, b, ¿sí? O sea, hay una ecuación que cumplen t y de t y prima de t, y esa ecuación es igual a 0, no para un valor, sino para todos los valores correspondiente al intervalo donde está definida la función y. Bueno, vamos a dar algunos ejemplos de ecuaciones diferenciales. El más clásico quizás sea el que sale a partir de la segunda ley de Newton, que dice que fuerza es masa por aceleración, ¿sí? La mecánica clásica está llena de ecuaciones diferenciales. Esto es una ecuación diferencial si uno considera r, la posición de un objeto respecto del tiempo. En ese caso, la derivada de r es su velocidad, ¿sí? R es una función que va de un intervalo de tiempo, un t0 inicial y un t final, a rd, digamos, d puede ser 1, 2 o 3, ¿sí? Depende si estoy mirando la posición en una línea, en el plano o en el espacio. Entonces, si r es la posición, su derivada es la velocidad y su derivada segunda es la aceleración, que uno la pone acá. Por lo tanto, en la segunda ley de Newton me quedaría así: masa por la derivada segunda de r de t es igual a una función, y si esta función depende de t, de r de t y de r' de t, pues esto es una ecuación diferencial de segundo orden, ¿sí? Si uno lo quiere ver en términos de esta g que escribí acá, bueno, pues la g sería pasando esta f, restando del otro lado, y eso que tengo ahí es la g, ¿sí? Fíjese, esto sería una ecuación diferencial de segundo orden y depende si r es una función real o vectorial. Vamos a ver si es una ecuación diferencial o un sistema de ecuación diferencial. Voy a explicarlo un poco más adelante. Vamos a ver un ejemplo en una dimensión, el resorte. Supongo que x de t es el desplazamiento desde el equilibrio de un resorte. Imaginen una masa sujeta a un resorte
en un plano horizontal, ¿sí? Que se mueve sin fricción, o sea, un resorte simple donde la única fuerza que actúa sobre esa masa es la fuerza del resorte, ¿sí? Esa fuerza se escribe así, menos K por X, donde K es la constante del resorte. Tiene un signo negativo porque va en contrario, digamos, al desplazamiento. La fuerza va hacia el otro lado del desplazamiento, ¿sí? Entonces, poniendo esta expresión acá arriba y considerando como R de t a X de t el desplazamiento horizontal desde el equilibrio, esta expresión de acá me queda de esta forma, ¿sí? O resumido así sin escribir la variable t, como más comúnmente se ve. Esta es una ecuación diferencial de segundo orden, ¿sí? Donde la incógnita es la función x de t en un intervalo de 0 tf. Bueno, entonces esta es una ecuación diferencial de segundo orden, pero como dije también uno puede tener un sistema de ecuaciones diferenciales, quiero decir, puedo tener varias incógnitas, varias funciones reales que interactúan entre sí. Por ejemplo, este es un modelo muy actual, o sea, es un modelo en realidad muy viejo, pero para la situación actual está siendo muy en boca de todos, es el modelo epidemiológico CIR, ¿sí? CIR se llama porque las variables que intervienen son S, la población susceptible, I, la población infectada, y R, la población removida. Esto significa es la gente que después de un cierto, después de haberse contagiado la enfermedad, en algún momento pasa a o a fallecer o a recuperarse, ¿sí? Este sería el conjunto. Entonces, estas son todas funciones del tiempo, ¿sí? También indica la cantidad de personas sanas, pero que podrían enfermarse. Estas son las personas que tienen la enfermedad. Por supuesto, de los susceptibles van a pasar a los infectados, no al revés. Y después de un tiempo con la enfermedad, van a pasar al grupo de los removidos, ¿sí? Que son los recuperados o los fallecidos. ¿Cómo es la interacción de estas tres variables? Bueno, acá escribimos cómo es el modelo CIR, que indica cómo es la tasa de cambio de cada una de las variables. La tasa de cambio de los susceptibles es menos una constante por el producto de los susceptibles por los infectados, ¿sí? Va a disminuir, por eso tiene un menos, va a disminuir los susceptibles, y va a ser de acuerdo a la cantidad de susceptibles que se han cruzado con los infectados. Y beta es una constante que tiene que ver con la tasa de contagio de la enfermedad. La variación de los infectados, bueno, ahora está los que pasan, los que salen de los susceptibles con estas tasas, entran al grupo de los infectados con esta misma tasa. Pero también estos son cierto porcentaje del grupo de los infectados se va a ir a medida que se recuperen o fallezcan. Esta es una constante que tiene que ver con el tiempo de duración de una enfermedad. Y los que salen de los infectados entran al grupo de los removidos con esa misma tasa. Entonces, estas tres variables son funciones de R en R y uno no puede considerar, son tres ecuaciones diferenciales de primer orden, pero uno no puede considerarlas por separado porque en cada una hay, digamos, variables de otras, ¿no? Entonces esto es lo que se conoce como un sistema de tres ecuaciones diferenciales de primer orden, que uno debería resolverlas todas juntas. Vamos a ver otro ejemplo, otra fuerza que uno puede considerar es la fuerza de atracción gravitacional. Por ejemplo, tenemos un planeta de masa m y acá hay un satélite o una nave de masa m minúscula. Este planeta ejerce una fuerza sobre este satélite cuya dirección apunta hacia el centro del planeta, ¿sí? Y cuya magnitud es menos gm mayúscula por m minúscula sobre
módulo de R al cuadrado. O sea, la fuerza quedaría así, ¿sí? Donde R es la posición, si uno considera el origen en el centro del planeta, R me dice la posición donde está este satélite, y el módulo de R, la longitud, es claramente la distancia del satélite al centro del planeta. Entonces esto tiene la dirección de R, apunta hacia el centro, por eso tiene un menos, y tiene este parámetro que tiene que ver con la distancia, ¿sí? A medida que la distancia se achica, esta es más fuerte. G es la constante universal de la gravedad. M es la masa del planeta y m chiquita es la masa del satélite, ¿sí? Entonces, si uno aplica la segunda ley de Newton, va a tener una ecuación diferencial, ¿sí? Supongamos que R es una función que va de una función del tiempo, que va de un intervalo del tiempo a R3, al espacio, ¿sí? Cada una de las coordenadas de la función son x de t y de t, z de t. Esta es la posición del satélite a tiempo t. Entonces, la segunda ley de Newton la puedo escribir así, ¿sí? Que es lo que teníamos escrito. Acá tengo un error. Ahí está, ¿sí? Acá se cancelaron las masas del satélite. Y esto es una igualdad vectorial, porque esto es un vector y esto también es un vector. Si la igualo coordenada a coordenada, me queda así. La derivada segunda de x es igual a esta expresión por x. Fíjense que acá abajo tengo el módulo de r al cubo, que lo escribo así. Acá x, y z son funciones, ¿sí? Son las incógnitas del sistema. Entonces, tengo estas tres ecuaciones diferenciales de segundo orden. Esto es un ejemplo de sistema de tres ecuaciones diferenciales de segundo orden, ¿sí? Bueno, todos estos casos que vimos acá se pueden expresar de esta forma, ¿sí? Donde depende de la función, si la incógnita es un vector o una función real, f va a ser una función de dos variables o de más variables de acuerdo de cómo es la función. Pero no nos confundamos, empecemos simplemente pensando que ahora i es una función real, ¿sí? De R en R, ¿sí? Esta f que está acá tiene dos variables, t e i, ¿sí? Esto que está acá significa que i' es igual a f de t, y significa que i' de t es igual a f de t y de t, ¿sí? Para todo t donde esté definida la i, ¿sí? Como dice acá, f es una función de R2 en R. Bueno, y esto es un valor inicial, ¿sí? ¿Por qué? A ver si uno, ahora lo vamos a ver un poco mejor. Si yo mi incógnita es la i y yo tengo acá la derivada de i, para recuperar la i voy a tener que integrar, y cada vez que integre va a aparecer una constante arbitraria, ¿sí? Entonces voy a tener infinitas soluciones, y para elegir una de esas infinitas soluciones tengo que escribirle lo que se llama la condición inicial. ¿Qué valor toma la función i en el primer punto del intervalo? ¿Sí? En el resto no lo conozco, pero en el primero lo tengo que saber. Entonces esto es lo que se llama problemas de valores iniciales formados por una ecuación diferencial y un valor inicial. Mi objetivo es hallar una función i de este intervalo en R que tenga una derivada continua tal que se cumpla este PBI, ¿sí? F es una función de dos variables, una es la variable t y la otra es una variable real, que es lo que tiene acá. Entonces veamos un ejemplo de cómo
¿Qué significa gráficamente una ecuación diferencial? ¿Sí? Tenemos esta función que está acá. La función f es esta, menos i más seno de t más coseno de t. Bueno, es una función de dos variables, t y de i. Yo lo que voy a hacer es graficar esta función en muchos puntos del plano, ¿sí? Del plano TI. Elijo una gran cantidad de puntitos del plano y lo que la ecuación diferencial me indica es que la función que yo estoy buscando va a tener como derivada, como pendiente, lo que me dé la f, ¿sí? Entonces, lo que me da el valor de f en cada uno de sus puntos es la pendiente que va a tener la función. O sea, yo voy a graficar entonces una pendiente arriba de cada uno de esos puntitos. Entonces esto es lo que se llama campo de direcciones y uno puede observar que hay funciones que satisfacen, digamos, esa marea que te da la f indicando qué derivada tiene que tener, ¿sí? Claramente uno ve que uno puede dibujar funciones, pero de hecho uno puede dibujar muchas funciones. Acá hay muchas funciones que siguen esa marea. Sin embargo, si yo elijo un punto inicial, hay solo una. En este caso, mi punto inicial es i de 0 igual 0. Entonces, esta es la única función que cumple eso, ¿sí? Bueno, entonces gráficamente eso es lo que significa resolver una ecuación diferencial. En ese caso la solución era seno de t. Es fácil chequear que esto es solución, se cumple la condición inicial. Y también si uno deriva obtiene coseno y uno reemplaza en esta ecuación y se cumple para todo valor de t, ¿sí? Bueno, entonces analíticamente, ¿cómo se resuelve una ecuación diferencial? Veamos por ejemplos. Veamos esta ecuación que está acá. Este es un ejemplo simple de ecuación diferencial, porque acá no hay variable i. Si yo sé que i' de t es t cuadrado, simplemente integro, y acá me aparece una constante de integración, una constante arbitraria, por lo tanto no tengo una solución, sino tengo infinitas soluciones. Y en ese caso el valor inicial, si yo digo que i de 1 es 0, pongo esta expresión acá y acá saco que c igual a menos un tercio. Por lo tanto, la solución al PBI que cumple esta ecuación diferencial y este valor es esta que está acá, ¿sí? Supongamos ahora una función f donde aparezca la i, ¿sí? Esta, como han visto en matemática B, es una ecuación diferencial de variables separadas. Por lo tanto, utilizando algún truquito, yo puedo darme cuenta que esta es una solución, ¿sí? Fíjense que si yo derivo, se corrobora esta ecuación que está acá, ¿no? Pero esta constante es arbitraria, tengo infinitas soluciones, necesito un valor inicial para tener una única solución. Poniendo esta expresión acá, me queda que c es igual a 5 y por lo tanto esta es la solución de este PBI. Ahora supongamos que tengo esta ecuación diferencial. Por lo menos yo no he conocido ningún método para resolver una ecuación y resultaría muy difícil resolver ecuaciones diferenciales. Digamos, uno tiene que clasificarlas a encontrar algo que se parezca. Bueno, ¿por qué no mejor no usamos un método numérico que puedo considerar todas las ecuaciones diferenciales juntas y me da una solución que para fines prácticos me sirve bastante bien? Bueno, entonces vamos a implementar algún método numérico, pero antes vamos a hablar un poco sobre los estudios que podemos hacer de una solución de una ecuación diferencial antes de intentar resolverla por un método numérico. Estaría bueno saber si esa ecuación diferencial tiene solución, ¿sí? Si ese PBI tiene una solución y si esa solución es única, porque
de no tener esas dos condiciones, difícilmente encontremos una solución adecuada. Entonces, un criterio, un análisis previo que uno puede hacer para garantizar la existencia y unicidad de la solución es pedirle ciertas condiciones a la f. La función f debería ser continua, ¿sí? Donde está definido el intervalo y d es un subconjunto de R. Esto es donde vive la segunda variable, la i. Si f es continua y si además es derivable en la segunda variable, en i, y si esa derivada está acotada, ¿sí? Fíjense que si esta derivada es continua y este d es acotado, entonces esto es fácil de alcanzar. Entonces, fíjense estas dos condiciones, f continua y la derivada de f respecto de i acotada. Entonces, con eso tengo garantizado que el problema de valores iniciales tiene solución y es única, ¿sí? Fíjense que el I0, el valor inicial, es un número que debería estar en D, ¿no? Bueno, después, otra cosa interesante que uno puede considerar también no menos importante a la hora de plantear una ecuación diferencial es la estabilidad, ¿sí? Eso es todo análisis previo que uno hace, ¿no? Entonces supongamos que yo tengo esta ecuación diferencial que viene capaz que de alguna ley de la física y el valor inicial es una medición que yo realicé. Entonces, ¿qué pasa si mi medición no es tan buena? ¿Sí? Me gustaría saber que si yo hago otra medición donde obtengo un I0 tilde, y si el I0 y el I0 tilde son parecidos entre sí, me gustaría también que las funciones también sean parecidas entre sí, ¿no? Tiene lógica, ¿no? Solamente estoy cambiando el valor inicial. Bueno, pero eso no siempre va a suceder, ¿sí? Si supongo que llamo I a la solución de este sistema, de este PBI, y tilde a la solución de este PBI, las dos tienen la misma ecuación diferencial, pero solamente cambio el valor inicial. Entonces, puede pasar que las soluciones sean parecidas o puede que no, ¿sí? Esto es lo que llamamos estabilidad. Entonces, recuerden que le habíamos pedido que la derivada de f respecto de i sea acotada. Bueno, ahora supongamos que conozco los valores de esa cota. Llamo L a la cota inferior y llamo U a la cota superior. Entonces, este resultado me va a decir que la diferencia entre esas dos soluciones que obtuve, ¿sí? De la misma ecuación diferencial pero con puntos iniciales distintos, está acotada por arriba por la diferencia de esos valores iniciales por esta exponencial. Y por abajo por la diferencia de estos valores iniciales por esta exponencial. ¿Sí? ¿Esto qué significa? Bueno, si miro solo este lado y supongamos que tengo la suerte de que este u sea 0 o más chico que 0, pues esto me indica que las dos funciones, la diferencia entre las dos funciones en cualquier instante de tiempo no va a ser mayor que la diferencia entre los valores iniciales, ¿sí? O sea, las funciones no se van a alejar. A lo sumo tendrán la diferencia entre ellos va a ser tan chica como las diferencias en los valores iniciales. Eso si u es 0, pero si u es un número negativo, esta exponencial va a tender a 0 a medida que t crece. O sea, se va a ir achicando. Esto va a ser más chico que i0 menos i0 tilde. Eso significa que la diferencia entre las funciones no solo no se van a alejar, sino que se van a ir acercando cada vez más, ¿sí? Eso es lo que llamamos estabilidad. En caso u menor o igual que 0, es estable, las soluciones no se alejan. Sin embargo, si ahora miro la otra ecuación, eso como les dije, es si uno encuentra que la derivada de f respecto de i está acotada por un número negativo, por un número menor o igual que 0.
Pero si a mí me pasa que la derivada de f es mayor que un número positivo, L, si L es positivo, entonces miro este lado y esta exponencial va a crecer, ¿sí? Entonces la diferencia entre ambas funciones va a ser mayor que la diferencia inicial, ¿sí? Y esto va, no va a estar bueno, no va a estar bueno tener una ecuación diferencial que haga eso, porque me va a decir que es muy sensible a variaciones en el valor inicial. Y bueno, esto es lo que se llama una ecuación diferencial inestable. Se lo voy a mostrar. Fíjense, esta es la función que vimos antes, esta es la solución, este es el campo de direcciones y mi función f es esta. Si uno hace la derivada de f respecto de y, esto le da -1. Esto significa que la ecuación diferencial va a ser estable. Si uno pone u igual, en este caso L y u son todos los dos igual a 1, entonces voy a tener que las soluciones se van a ir acercando, fíjense. Esto tiene condición inicial 0, 0, en 0 vale 0, pero en esta en 0 vale 2. ¿Qué va a pasar con la función que en 0 vale 2? No es la misma que esta, ¿no? No es la misma, pero la solución se van a ir acercando, ¿sí? Entonces esta es una buena ecuación diferencial, no importa qué errores en la medición del valor inicial tenga, las soluciones se van a ir acercando. Ahora consideremos esta otra ecuación diferencial que tiene la misma solución, el seno, ¿sí? Lo pueden corroborar. Pero fíjense que acá tengo i, no en lugar de menos i. Si yo hago derivada de f respecto de i, estos términos se me hacen 0 y la derivada de f respecto de i es 1, un número positivo. Si yo pongo eso en la expresión anterior, L igual a 1, van a ver que las funciones se van a alejar. Y fíjense que esto es lo que pasa efectivamente. Si yo elijo un puntito muy cercano al valor inicial anterior, sin embargo con el tiempo la función se van a ir alejando, ¿sí? Entonces esto no está bueno y tampoco va a estar bueno para los métodos numéricos, especialmente para los métodos numéricos, porque como vamos a hacer aproximaciones, aunque esté muy cerca, puede ser que me vaya muy lejos.